la palabra de Dios, la palabra viva, la palabra eficaz, la palabra siempre poderosa es la palabra del Señor. La recibimos como lo que ella es, palabra de Dios. En el Evangelio de San Juan, capítulo 4, verso 45, dice la Biblia, San Juan, capítulo 4, verso 45, cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis las señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra de Jesús y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nueva diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Amén. Esta segunda señal hizo Jesús. Recordamos que el Evangelio de Juan, al final, el evangelista escribió: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. En estas palabras Juan nos revela el objetivo que tiene en la presentación de este evangelio. Y es que por medio de las señales que Jesús hizo, creamos que Él es el Cristo, el Hijo de Dios, es decir, Dios hecho semejante a los hombres, Dios en semejanza de carne de pecado, Dios manifestado en carne. Y al creer esa verdad, entonces tenemos vida en su nombre. ¿Cuál vida? La vida abundante, la vida eterna, la vida de arriba, la vida celestial, la vida que es Jesucristo. El Señor hizo muchas otras señales que no hubiese sido posible recopilarlas en un libro a causa de la multitud. Pero el apóstol Juan tomó estas 7 y las seleccionó de entre todas, y él dijo: estas 7 señales van a ser contundentes para comprobar que Jesús es el Todopoderoso, que Él es la vida. Y la primera señal que hizo, ustedes recordarán que el jueves pasado hablamos de ella, respecto a lo que Jesús hizo allí en la boda de Caná de Galilea, cuando toma agua sin color, sin olor y sin sabor, y la transforma en vino de la más alta calidad. Ahora tenemos esta segunda señal. Aquella primera señal representaba la superioridad de la vida que Jesús vino a traer. Cualquier otra clase de vida que no sea la vida de Jesús es inferior. La vida superior, la vida de máxima calidad, es la vida que Jesús ofrece. Vamos con esta segunda señal, que se da en el contexto de la sanidad del hijo de un oficial del rey. Este hombre, este oficial, recorrió más de 30 kilómetros para llegar a donde estaba Jesús. Aparte de eso, tenía un rango militar, pero ni la distancia
ni su elevada posición militar fue impedimento para que él se acercara al Señor, pues tenía una necesidad apremiante. Su hijo se estaba muriendo y este hombre viene y dice que le ruega al Señor. Note, esas son cosas interesantes. Este hombre le ruega al Señor Jesús. Le dice Señor. Realmente le dice Señor como una palabra de cortesía, no porque este hombre tuviera la revelación de que Jesús es el Señor, sino que se lo dice por buena educación. Era un hombre que tenía buena educación, pero todavía no tenía una plena revelación. Sin embargo, se acercó al Señor con un corazón humilde y eso es lo que vale para el Señor. En esa medida, Él se va revelando a esos que se acercan con humildad a Él por su gracia y nos va llevando en una revelación progresiva de Él. Señor, desciende antes que mi hijo muera, le dijo el hombre. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor? Bueno, a veces el Señor respondía de una manera que nos parece que no es muy amable. Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Usted nota que el Señor a veces responde así. Bueno, Él es soberano y Él responde como Él quiere. Usted, por ejemplo, ve la forma cuando María, allá en la boda de Caná, cuando faltó el vino, ella se le acerca y le dijo, Señor o Jesús, no tienen vino. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? ¿Qué tienes conmigo, mujer? En otra ocasión, cuando una mujer sirofenicia llegó ante él con un problema, él pareció que la ignoraba. Y cuando le respondió con palabras que no eran como las más corteses. En otra ocasión, un padre tenía un hijo gravemente atormentado por un demonio, se lo llevó a los discípulos no pudieron liberarlo, luego se lo lleva al Señor y ¿cómo le respondió el Señor? Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y ahora este hombre llega de una manera cortés y con una tremenda dificultad, y el Señor solo le dice, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Bueno, en una forma de que el Señor tenía de responder, pero recuerde que este hombre al que el Señor le responde así, era un militar. Y usted sabe que esta clase de personas no son muy dados a soportar las indelicadezas de los demás. Ahora, este oficial tiene un alto rango y está frente a un carpintero. Bueno, él más adelante entendería que Jesús era más que un carpintero, pero como este oficial se enteró que este Jesús tenía poder para sanar, sin embargo, le responde de una manera tal vez no muy amable, pero el hombre no reaccionó como otro militar. ¿Ustedes recuerdan a un tal Naamán? Otro militar allá en el Antiguo Testamento que estaba enfermo de lepra. Y Naamán fue donde el profeta Eliseo. Y el profeta Eliseo ni siquiera salió a recibirle, sino que desde donde estaba por allá le mandó una razón. Díganle que haga esto y esto y será sano. Pues aquel militar se sintió ofendido porque era un hombre que estaba acostumbrado a los honores y al protocolo. Y ese militar Naamán se sintió muy ofendido, pero este oficial militar también de algún rango no se ofendió, ni se sintió herido, ni se fue diciendo, ese Jesús tan maleducado, uno viene delante de él a pedirle un favor con toda la educación y mire cómo responde. No, realmente este hombre no reaccionó así, sino que mostró humildad y eso le agradó al Señor.
y eso le agrada al Señor. Gente que se acerca a Él con humildad. Era un militar y dice que vino rogándole al Señor. Esta gente normalmente no ruega. Los militares no andan rogando, ellos dan órdenes porque son así. Pero este vino rogando, vino diciéndole a Jesús, Señor, y eso le agrada al Señor, porque el Señor resiste a los soberbios y a los altivos los mantiene a la distancia. Pero hay un hombre que a pesar de su alto rango, que a pesar de que tenía reconocimiento, sin embargo, es humilde y se queda allí, a pesar de que el Señor no le respondió de la mejor manera aparentemente. Él se quedó allí. Ahora, ¿por qué el Señor contestaba o reaccionaba así algunas veces? Precisamente era para probar la gente que se acercaba a Él. Él probaba de esa manera a la gente para ver si la gente se acercaba a Él, no solo para obtener un favor momentáneo, sino que Jesús quería que los que se acercaran a Él realmente tuvieran un encuentro con la verdad y con la vida que Él venía a traer y que obtuvieran el mayor milagro de todos, que era la salvación de sus almas, tenerlo a Él como el Señor y el Salvador. Que la gente que se acercara a Él no solamente viniera con el objetivo de recibir algo, que no pensaran solamente de Él, que era la ambulancia para las emergencias. Él quería que no lo vieran solo como el milagrero del momento, que lo sacaba de los apuros momentáneos y que luego se olvidaban de Él, sino que Él quería que lo conocieran como la vida eterna, como la vida que Él venía a traer. Por eso Jesús le respondía así a la gente. Por eso a veces les hablaba así, que a nosotros a veces nos parece que Él era como muy indelicado para responder, pero Él quería asegurarse de eso, porque muchos llegaban solo para obtener un favor y luego se olvidaban de Él. El Señor quería asegurarse de que no lo busquemos a Él solamente por lo que Él da, sino por lo que Él es. Y atención a eso. Él quiere que nos acerquemos a Él no solo por lo que Él nos da, sino por lo que Él es. Eso es importante. A veces Él parece un poco no tan amable, pero es para ver si nuestros corazones realmente lo quieren a Él o quieren algo que Él tiene. ¿Cuánta gente hoy en día y en aquel tiempo se acercaban al Señor solo buscando un favor de Él, pero no querían y no quieren comprometerse con Él? Solo buscan favores de Él. ¿Y cuánta gente no ha recibido favores y bendiciones de parte de Él y no lo siguen de verdad? Yo me pregunto, cuando pase la pandemia que estamos viviendo, cuando pase la cuarentena, cuando pase el encierro, cuando pase esta crisis mundial, los que hoy lo están buscando, los que hoy dicen que quieren seguirlo, ¿lo seguirán buscando? ¿Lo seguirán todavía amando? ¿O cuando todo vuelva a la normalidad, si es que esto vuelve a la normalidad algún día, será que seguirán con el deseo de que Jesús sea el Señor de sus vidas? ¿O solo lo están buscando porque creen que es el fin del mundo, porque creen que no saben qué hacer? Entonces busquemos a Jesús porque esto está muy feo. ¿Será que solo lo buscan por la pandemia? ¿Será que solo lo buscan por la crisis mundial? ¿O lo están buscando de verdad porque quieren rendirse a Él completamente? Bueno, por la razón que sea que se acerquen a Él,
pero que después de que pase todo eso, se queden con Jesús. Tal vez una crisis te traiga al Señor, pero que cuando pase la crisis, no te quedes sin Cristo. Que cuando estés sin crisis, no te quedes sin Cristo, sino que aunque la crisis se acabe, Cristo siga en tu corazón, Cristo siga en tu vida. Él sabe de todos modos y Él conoce los corazones de todos y Él sabe la razón por la que la gente lo está buscando. Una buena pregunta que se deben hacer todos los seguidores de Cristo es: ¿qué estamos buscando? ¿La bendición o al que bendice? ¿Qué es lo que tú buscas? ¿La bendición o al que da la bendición? Es mejor quedarnos con el que bendice que con la bendición, porque muchas bendiciones son pasajeras, pero el que bendice permanece para siempre. ¿Queremos la sanidad o al sanador? Porque el Señor nos sana de cualquier enfermedad, pero también es cierto que algunas veces el Señor no va a sanar. Y por el hecho de que Él no nos sane, no vamos a dejar de amarlo, no vamos a dejar de adorarlo, no vamos a dejar de seguirle. ¿Queremos la provisión o queremos al proveedor? Porque sabemos que Él es nuestro proveedor, pero si en algún momento Él permite que pasemos por tiempos de escasez, aún así seguiremos adorándolo. Como dijo un hombre: el Señor me dio, el Señor me quitó, sea el nombre del Señor bendito. Y aunque Él me mate, en Él seguiré esperando. Y otro dijo: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, ni haya vacas en los corrales, y sean quitadas las ovejas, y no haya nada, con todo lo que me está pasando, yo me gozaré y me alegraré en el Dios de mi salvación. Gloria a Dios. Esa es la gente que Él busca. No solo gente que lo sigan momentáneamente, que lo sigan porque Él los sana, que lo sigan porque Él les provee, que lo sigan porque están bien, sino que cuando las cosas se pongan difíciles, ahí permanezcan. Es el que se queda, el que habita al abrigo del Altísimo, es el que morará bajo la sombra del Omnipotente. No son los visitantes casuales, no son los que llegan de momento, sino los que se quedan morando, los que han hecho del Señor su habitación permanente. Alabe al Señor si puede hacerlo en esta tarde. Gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Qué es lo que tú buscas? ¿El milagro o al Dios de los milagros? Y en este hombre hay un ejemplo muy interesante y hay una señal que nos debe indicar algo más allá del milagro. El oficial entonces le dice: Señor, desciende conmigo. Él va a descubrir algo que no sabe. Él quiere que el Señor descienda con él, pero lo que él no sabe y va a descubrir en esta señal es que el Señor no tiene que descender, ni subir, ni bajar, porque Jesús es omnipresente. Él va a aprender esa verdad y esa es la segunda señal de que Jesús es la vida que todo lo llena, la vida que no está limitada por el tiempo ni por el espacio geográfico. Eso lo va a aprender este hombre. Señor, desciende conmigo. Y Jesús le va a enseñar algo muy interesante. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Gloria a Dios. Con esto el Señor Jesús le quiere decir al hombre: si de verdad hay sinceridad en ti, si de verdad tú crees que yo soy el Señor, tienes que creer a lo que yo te digo. Tienes que creer que mi palabra tiene poder a la distancia y que aunque yo esté aquí, también estoy allá donde está tu hijo. Ve, tu hijo vive. Debes creer que yo soy el omnipresente, que aunque estoy aquí en persona, estoy allí como Dios omnipresente, allí donde está tu hijo ahora. Si crees esta palabra, él va a ser sano. Pensemos en un momento
Cuando el oficial oyó al Señor decir esas palabras, ¿qué cara hizo? ¿Qué cara pondría? Tal vez se quedó pensativo por un momento. A ver, yo vine aquí por él, pero él me despacha diciendo que crea que mi hijo acaba de sanar y aquí está la señal. Recuerde que la señal va más allá del milagro. El significado de esta señal es que debemos creer que Jesús es el omnipresente y el omnipotente, que hay que tener fe en el Señor y en su palabra. El hombre de repente se le ilumina el rostro y dice, tengo que creer porque si no creo igual, él ya me despachó. Ahora, por eso a renglón seguido dice, y el hombre creyó la palabra de Jesús, creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. El hombre se encontraba frente a dos opciones, creer o no creer en la palabra, creer o no creer en la omnipresencia de Jesús, pero decidió creer, creyó y descansó en Dios. No sabemos cuánto tiempo se tardaría en llegar a su casa. Lo que sí sabemos es que su casa quedaba a más de 30 kilómetros de distancia, pero él creyó en ese momento. Él no se fue dudando por todo el camino. ¿Será que sí? ¿Será que no? No, no. Él creyó. Recuerde que no andamos por lo que sentimos ni por lo que vemos, sino por lo que creemos. Por fe andamos y no por vista. Y él se fue andando esos 30 y más kilómetros por la fe. Él creyó en ese momento. Él decidió creer a lo que el Señor le dijo. Nadie va a creer por ti. Tú tienes que creer. Tienes que creer a la palabra del Señor. Tienes que creer que Jesús es el omnipresente y el omnipotente. Y así Él en su soberana voluntad obra. Nuestra tarea es creer. La de Él es obrar. Bienaventurados los que oyen la palabra y creen al Señor. Sin embargo, el hombre, aunque creyó, se va a su casa allí y cuando finalmente este militar llega a su casa, sus criados salieron a recibirle dándole una noticia. Tu hijo está sano, está vivo. La muerte intentó llevárselo, porque recuerden que él le dijo al Señor, desciende conmigo antes que mi hijo muera. O sea, cuando el hombre salió de su casa, su hijo estaba muriendo. Pero ahora, en ese trayecto, el Señor obra en la vida de este muchacho. La vida de Jesús llegó a esta casa. Entonces, cuando le dijeron, tu hijo está bien, tu hijo vive, él preguntó, ¿y a qué hora él comenzó a mejorar? Y le dijeron, a tal hora, a las 7. Y el hombre dijo, a esa hora fue que yo creí. A esa misma hora fue cuando Jesús me dijo, ve que tu hijo vive. A esa hora yo creí y en esa misma hora el Señor obró. Gloria a Dios, gloria a Dios. Primero creyó lo suficiente como para ir a pedirle ayuda al Señor. En segundo lugar, él tuvo la seguridad de que las palabras de Jesús se cumplen. Y finalmente, él creyó con toda su casa. Qué maravilloso es este proceso de Dios. El hombre va ante Jesús para que él haga un milagro. Jesús le dijo, váyase y crea. Y cuando él vio que la palabra obró, no creyó solo él, sino creyó su casa. Él fue buscando una sanidad para su hijo, pero obtuvo la salvación para toda su familia. Gloria a Dios. A Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria. Qué maravilloso es esto. Miren, en su casa
Se necesitaba no solo un milagro de sanidad, y Dios lo hizo, sanó al enfermo, pero el milagro fue más allá. Y ahí está la segunda señal. Jesús obró vida física en el muchacho, pero vida eterna y salvación en esa familia. Y creyó él con toda su familia. ¿Qué fue lo que creyó? Creyó la palabra del Señor. Creyó que Jesús era omnipresente. Creyó que su palabra tiene poder. A esa misma hora fue que Jesús me dijo, y yo creí. Es que la fe activa el poder de Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando tú crees al Señor, cuando crees a esa palabra obra poderosamente. Es por fe, es por fe. Esa fe es la certeza de lo que se espera. Él creyó que Jesús era Dios. Porque ¿cómo es que Jesús dice una palabra y tiene poder a más de 30 kilómetros de distancia? Tiene que ser Dios. Tiene que ser Dios que estaba allí, pero a la vez estaba allá. Esa es la señal, mis amados. Jesús, con esta segunda señal, demuestra que Él es el omnipresente. Y en estos días más que nunca tenemos que creerlo. Él está aquí en esta habitación donde yo estoy transmitiendo, pero Él está allá. Y yo sé que nos están sintonizando desde diferentes lugares, no solamente en el reposo. Me están reportando sintonía del otro lado del mundo, de otros países. Jesús es el omnipresente y está allí donde tú estás. No importa en el lugar donde estés, allí está Jesús. Tú necesitas un milagro, pero necesitas al Dios que hace milagros. No solo es el milagro, es el Señor. Quiero al Señor, no solamente quiero un milagro, lo quiero a Él, quiero la vida que Él da. Si este hombre solamente se hubiera conformado con el milagro de sanidad, no diría lo que dice después. Pero este hombre obtuvo el mayor milagro, obtuvo a Jesús como Señor y Salvador. Bendito sea su nombre. Bendito sea su nombre. Qué maravilloso es poder creer. Poder creer. Al que cree, todo le es posible. Cree que Jesús es el Todopoderoso. Bienaventurado si crees tú que Él es el omnipresente. Allí donde estás. No sé tu condición, pero lo que sí sé es que ahora Jesús traspasa los límites de esta habitación. Lo que sí sé es que Jesús, la vida que Él da, el poder que Él tiene, traspasa las fronteras, traspasa este celular a través del cual estoy transmitiendo. La palabra de Dios no está presa, la palabra de Dios no está en cuarentena, la palabra de Dios no está encerrada, la palabra de Dios tiene poder. Y yo invito a todos los que crean, a todos los que crean que Él tiene poder, que Él está allá, allí donde estás ahora, en el nombre glorioso de Jesucristo. Puedes adorarlo en espíritu y en verdad. Yo no puedo llegar hasta donde tú estás, yo no puedo poner mi mano sobre tu cabeza para orar por ti, pero Jesús, el omnipresente, está allí. Oh, puedes adorarlo, puedes bendecir su nombre, puedes decirle: Jesús, yo sé que estás aquí, yo sé que me puedes tocar ahora, yo sé que tú traspasas las barreras de límites del espacio, el límite geográfico no existe para Jesús. Él está ahora en todo lugar y especialmente manifiesta su presencia donde hay alguien que lo adora en espíritu y en verdad. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra,
porque nos has revelado esta verdad maravillosa. Más allá de este milagro vemos la señal, el significado de que tú eres el omnipresente. Solo di la palabra, Señor, y ya la has dicho. Ahora, Señor, hay alguien que la cree. Hay alguien que cree esta palabra y creyó lo que el Señor le dijo y recibió no solamente el milagro, sino que recibieron a Jesús como Señor y Salvador. Te alabamos. Manifiesta, Señor, tu presencia, manifiesta tu presencia. Manifiesta tu poder, Señor, manifiesta tu poder. Manifiesta tu poder, oh Dios, manifiesta tu poder. En el nombre de Jesucristo hay sanidad. Allí donde estás, ahí está el sanador, pero está el Salvador. Dile, Señor, no te dejaré, no te dejaré. Sano o enfermo, en crisis, en angustia, no te dejaré. Cuando pase todo esto, seguiré siendo fiel. Cuando se acabe la crisis, me quedaré con Cristo. Aleluya.